Hola, buenos días. Bienvenidos a este Health and Innovation Forum 2020 organizado por Asebio. Yo soy Gurut Linazasoro, presidente de Vive Biotech y coordinador del Grupo de Terapias Avanzadas. Este primer panel versa sobre la colaboración público-privada en terapias avanzadas. No sé si está ya disponible la presentación. Exacto. Muy bien. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Simplemente por comentarles que desde que en el año 2000 se anunció la secuenciación del genoma, la medicina de las 5 Ps pues, tuvo su banderazo de salida, ¿no? La medicina que tiene que ver con la precisión, con la prevención, con la personalización, con la participación y la predicción, gracias fundamentalmente a la secuenciación del genoma, como decía. Es la era de la medicina genética y estamos de lleno en ella. De hecho, la I+D en terapias avanzadas continúa de manera imparable. En el último año hay 1.078, prácticamente 1.100 ensayos clínicos en marcha, activos en terapias avanzadas, la mayoría de ellos en fases tempranas, fase 1 y fase 2, pero ya el 10% están ya aproximadamente en una fase 3 de desarrollo. La distribución entre terapia génica, terapias de inmunooncología y terapia celular pues sigue siendo prácticamente un tercio en cada caso, ¿no? La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva lo que se viene a constatar es que la oncología es probablemente el área de la medicina que más va a recibir estas terapias. El 62% de los ensayos clínicos están focalizados hacia oncología y esto tiene mucho que ver con el boom de la inmunoterapia para enfermedades oncohematológicas. No obstante, también hay muchas patologías dirigidas a enfermedades cardiovasculares, del sistema musculoesquelético o del sistema nervioso. Siguiente diapositiva. En el contexto mundial hay que decir que España es una potencia en investigación en terapias avanzadas. En este gráfico se muestra la evolución de las publicaciones científicas de grupos españoles desde el año 2015 hasta ahora y se ve que es una línea absolutamente creciente. De hecho, concretamente en el campo de la terapia celular, pues somos el quinto país del mundo, la quinta potencia del mundo, adelantando a países de Corea, como Corea del Sur, Reino Unido o Italia. Siguiente diapositiva. Es decir, tenemos una I+D muy rica que se traduce en también un porcentaje muy alto de ensayos clínicos. España es el país líder en Europa en realización de ensayos clínicos, prácticamente también no solo en Europa, sino que también en el mundo. Solamente hay que decir una cosa, es que la mayoría de esos ensayos clínicos están promocionados por la academia. Entonces son ensayos en pequeños grupos de pacientes y necesitamos que realmente esos ensayos se trasladen, lleguen a convertirse en ensayos clínicos de mucha más entidad para que estas terapias puedan estar a punto y puedan llegar a nuestros pacientes. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos datos, es evidente que estamos ante el gran reto de convertir estos avances científicos en tratamientos, y este es precisamente el papel de la extensión hospitalaria, del que hablaremos ahora en el coloquio, y también ante una grandísima oportunidad en la que Asebio puede jugar un papel muy importante en esa transición entre la academia y la industria. El gran objetivo sería industrializar todo este tipo de terapias para que lleguen a nuestros pacientes y además generen ese bienestar social, ese bienestar económico que todos esperamos para un país como España. Para hablar de este tema y de otros temas, tengo el placer de contar con personas con una gran experiencia, como por ejemplo Roque Iñaki Oruezábal, que es director de Desarrollo e Innovación de la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Él es licenciado en Ciencias Biológicas y máster en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una amplísima experiencia docente y, de hecho, es quien ha liderado la puesta en marcha del Master in Manufacturing and Advanced Therapy Medical Products en la misma Universidad Autónoma. Juan José Polledo es doctor en veterinaria y licenciado en Derecho, actualmente director de Corporate Affairs de Takeda. El doctor Polledo cuenta con una amplísima experiencia en puestos de responsabilidad en empresas como Pfizer, Celgene o Wyeth, y además ocupó el cargo de director general de Sanidad del Ministerio de Sanidad, por lo que es una persona
que nos puede dar una visión fantástica desde la parte pública y la parte privada y ver cómo podemos materializar esa colaboración que todos ansiamos. Y por último, el doctor Mariano García Ranz desarrolla su destacada actividad investigadora en el Laboratorio de Nuevas Terapias del Instituto de Investigación Sanitario de la Fundación Jiménez Díaz y es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo el doctorado en Bioquímica y Biología Molecular. Muy bien, pues tras esta breve presentación, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a continuar hablando un poco sobre temas que nos interesan respecto a esta colaboración público-privada, centrándonos en tres grandes bloques. El primer bloque es el bloque de la investigación. Ha quedado claro en la presentación que les hacía que España es una potencia en todo lo que tiene que ver con I+D, en terapias avanzadas y también en la realización de ensayos académicos, fundamentalmente. Pero a mí me gustaría lanzar una pregunta a Iñaki. ¿Cómo ha sido la evolución durante estos años de la investigación en terapias avanzadas? ¿Y cuál ha sido concretamente vuestro papel, que me consta que es muy destacado? Hola, buenos días, Guruch. Buenos días desde Sevilla y muchas gracias por invitarme a participar. Yo un poco la evolución de las terapias avanzadas la planteo como en tres fases desde el momento en que se autorizó con Droselet. Yo creo que hubo una primera fase en la que toda la problemática iba más relacionada con el proceso de autorización, con el proceso regulatorio en sí mismo de estos medicamentos que eran muy particulares, o sea, porque se pasó de la farmacopea clásica a un ámbito en el que los medicamentos están vivos. Entonces, esa evolución yo creo que fue complicada y dentro de los organismos a nivel de autorización fue complicado el meterse en faena para llevarlo. Luego vimos un poco un boom de biotecnológicas que empezaban a desarrollar distintos productos que conseguían comercializaciones condicionadas, que realmente conseguían realizar sus ensayos clínicos y llevar investigación básica a una aplicación muy evidente y muy directa. Y yo creo que la última fase está caracterizada, y lo estamos viendo, en ese traspaso de ese trabajo que habían hecho las biotecnológicas a Big Pharma. O sea, ahora sí que vemos que, como tú bien comentabas, a partir del boom de las inmunoterapias y de los grandes éxitos que se han conseguido en el ámbito oncológico, vemos cómo los desarrollos que han realizado pequeñas biotechs pasan a las Big Pharmas e intentan hacer un modelo de negocio respecto a esto. Quizás yo destacaría que de los 15 productos que están autorizados, prácticamente el primer tercio inicial salieron de la comercialización, es decir, que al principio había toda una problemática con respecto a precio, con respecto a reembolso, con respecto a ámbito regulatorio, que yo creo que ha ido evolucionando y que ahora los grandes stakeholders pues ya están moviéndose en una dinámica de conseguir establecer un modelo de negocio apto. Me gustaría plantear un ejemplo que no sea el mío propio o el de los que estamos aquí en esta mesa, que es de éxito español, aprovechando que estamos en un evento a Sevilla, que para mí es el Alofisel. O sea, el saber que un producto que su investigación básica, su caracterización, todo el ámbito clínico se ha desarrollado en ámbito español, que se inicia en La Paz, que luego se transfiere a una biotecnológica española, que luego esa biotecnológica española se fusiona con otra compañera de viaje para poder desarrollar el producto, y que luego termina en una Big Pharma, para mí es muy destacado. Y yo creo que debemos felicitarlos. Como tú bien comentabas, España es una potencia en este ámbito. Y nuestro papel desde la Red Andaluza de Terapias Avanzadas ha sido sobre todo facilitador de plataforma tecnológica, de aprovechar un sistema sanitario público potente como es el andaluz, y generar los mimbres a nivel de fabricación, de montar salas GMP, de implicarlo en la rutina hospitalaria, de ser capaces de promover ensayos clínicos en este ámbito,
de una manera más o menos sencilla. Es decir, poner un poco todas las piezas en conjunto de lo que puede aportar un sistema sanitario en colaboración con otros organismos públicos y también con organismos privados. Yo creo que ese es el papel fundamental que hemos tenido de plataforma de cara al desarrollo de este ámbito dentro de un sistema sanitario. Muy bien. Simplemente decir una cosa, que si cualquiera de los tres, de las tres personas que estamos, o las cuatro personas que estamos, queremos participar en algún momento, sentiros totalmente libres, de dar vuestra opinión, etc. Si no, continuamos. Y me gustaría preguntar a Mariano, por su amplia experiencia en investigación, ¿qué papel ha tenido la colaboración con el sector privado en su caso concreto? A ver, bueno, lo primero, muchas gracias, Gurú, y muchas gracias por invitarme a esta jornada, que creo que es fantástica y muy necesaria. El papel, desafortunadamente, hasta la fecha no ha sido muy importante, ha sido bastante escaso. Aunque bien es cierto que los casos que se ha realizado esta colaboración entre instituciones públicas como instituciones privadas o empresas privadas, como es el caso de Alofisen, en el que tengo la fortuna de haber participado desde el principio, del año 2001, bueno, pues siempre ha sido bastante productivo y son colaboraciones muy interesantes. Es cierto que cada vez hay más colaboraciones en este sentido y ya no solamente de pequeñas industrias farmacéuticas o pequeñas empresas, sino que las grandes farmas están dándose cuenta de que esto es un mercado importante. Yo, desde mi punto de vista, siempre he dividido la investigación en este aspecto en tres modelos, ¿no? Creo que está el modelo académico, que yo le llamo así, que es el que defino como que una institución pública intenta hacer un desarrollo de un fármaco desde el principio, desde el estudio preclínico, todas las fases del ensayo clínico, y posteriormente intenta hacer la producción a nivel farmacéutico e incluso en base al Real Decreto de 477 del 2014, pues pide sección hospitalaria, incluso pide la autorización de uso en su propio bloque hospitalario. Este modelo tenemos un ejemplo muy claro, que es el NC1 de Puerta Hierro, que es el primero que se autorizó en España, donde se ponen entre 100 y 300 millones de células mesenquimales de tejido de médula ósea, para el tratamiento de la parálisis no completa. Pero bien, tiene un enorme problema este modelo para mí, que es que se limita solamente a un solo espacio, a un solo hospital, y es muy dependiente del equipo investigador, con lo cual no es capaz de llegar a la población y al Sistema Nacional de Salud. Y cuando el investigador, por ejemplo, en el caso que he expuesto antes en C1, desafortunadamente mi amigo el profesor Jesús Vaquero ha fallecido este año, pues cuando fallece el investigador, el proyecto fallece prácticamente con él. Entonces, con lo cual es un modelo interesante, pero en mi punto de vista no es válido para desarrollar. Por otro lado, tengo lo que yo llamo el modelo empresarial, que en este caso es una empresa que hace todo el desarrollo y suele haber dos condicionantes que yo veo muy importantes. Por un lado, aquí a lo mejor el tiempo, el tema económico no es el gran hándicap o el problema inicial, ni el personal, pero sí hay dos problemas importantes, que creo que es el tiempo, que se acorta mucho los tiempos, y luego a continuación lo que es el retorno económico, la necesidad de retorno económico. No sé, yo aquí pongo como un ejemplo, por ejemplo, el caso que pasó con Osiris en el año 2008, que sacó un tratamiento para la enfermedad de Crohn, inyectando, creo que eran 1.200 millones de células mesenquimales intravenosas. Se dio cuenta que tenía efectos en la patología fistulosa, pero nunca hemos sabido sus resultados en fase 3 ni se ha llegado a comercializar como tal. Y luego, por último, tengo el modelo que para mí es el que debemos pelearnos todos y el que debemos luchar o imponer, que es el que llamo modelo mixto colaborativo. Para mí, yo lo defino como un desarrollo inicial de un fármaco a nivel institucional. Las instituciones académicas pueden hacer un desarrollo e incluso llegar a un fase 1 con fondos públicos, y en aquellos casos que se demuestre un potencial de los resultados que ha exigido, como pasó en el caso de la Alofisel, que empezó así, pues bueno, creo que la industria debe apoyar el desarrollo de este fármaco para llegar con dos objetivos. Primero, un desarrollo comercial e industrial que no es capaz de las industrias académicas, los centros académicos de hacer, y por otro lado, porque el dinero que es necesario, las instituciones públicas no puede soportar grandes fases o los costes de fases 2 o incluso fases 3 de un ensayo clínico. De esta manera, pues se podría conseguir, pues bueno, el ejemplo es muy claro. Alofisel, nosotros empezamos a trabajarlo junto con el profesor García Olmo, en el año 2001 empezamos a hacer un desarrollo preclínico
Afortunadamente, la empresa Genetris, en la que lideraba por Cristina Garmendia, Antonio Bernard, etcétera, les gustó nuestra idea, les gustó nuestros resultados iniciales y apostaron, una vez que habíamos desarrollado una prueba de concepto y una fase 1 con fondos del Instituto de Carlos III, apostaron por esta idea y lo han desarrollado hasta su fin. Como habéis dicho antes, tiene sus altibajos, obviamente, hubo unas fusiones con una empresa Vega Tallenis y luego ha habido, y finalmente, pues la gran farma Takeda ha adquirido todos los derechos. Con lo cual creo que es el modelo principal y creo que es la forma que tenemos que intentar llevar todo nuestro desarrollo. Y para eso, pues desde mi punto de vista, yo creo que necesitamos una mentalidad, tanto en las instituciones públicas como en las empresas, y una mayor relación e interacción entre ambos grupos. No sé, esto es un poco lo que podría comentarte al respecto. Muchas gracias. Sí, gracias, Mariano. Yo creo que es un resumen fantástico y que además nos pone en bandeja la pregunta para Juan José, que es un poco conociendo su experiencia desde los dos lados de la situación. Evidentemente, yo creo que ese reto que tenemos de crear realmente este tipo de interacciones público-privadas, probablemente desde las primerísimas fases, además, que un fármaco empieza a investigarse, etcétera, pues probablemente sea muy atractivo para que alguien invierta o no. Y esa era una de las preguntas para Juanjo. ¿Por qué invertir en España para investigar en terapias avanzadas? ¿Y qué medidas crees que facilitarían la atracción de más empresas como la vuestra, como Takeda? Muchas gracias, Bruce. Muchas gracias por preparar esta mesa redonda con tanto cariño y también gracias a Sevilla. También coincido con los demás compañeros de mesa. Ha sido una buena iniciativa. Incluso gracias a la compañía, que no recuerdo su nombre, pero que está organizando técnicamente con tanto empeño y con tanto detalle que esta mesa redonda funcione tecnológicamente bien. Bueno, las intervenciones de Roque y de Mariano yo creo que han sido muy significativas en relación con el tema que nos ocupa. El caso de Alofisel efectivamente es un caso paradigmático, pero no tiene por qué ser la única vía que existe para llegar a ejemplos de éxito de estas características. Las grandes farmas, como llamáis vosotros, entran en las áreas terapéuticas que les interesa cada vez que ven una buena idea y cada vez que ven que esa idea está servida por profesionales solventes. Y a partir de ese momento es seguro que se van a sentir atraídas por esas iniciativas. Ocurrió en España y con Alofisel y puede ocurrir absolutamente en cualquier otro punto. Mariano, yo creo que ha hecho una descripción muy interesante de los distintos modelos de desarrollo que ha llamado universitario, empresarial y mixto. Cualquiera de ellos puede funcionar y cualquiera de ellos puede funcionar en cualquier país, en España o en cualquier otro, con tal de que esté atendiendo a necesidades reales que luego puedan hacer que esas ideas tengan algún tipo de significado en el mercado. España tiene un plantel de científicos capaces de desarrollar ideas estupendas y además en España tenemos un gran sistema nacional de salud con una enorme experiencia en el desarrollo de ensayos clínicos que es una fase imprescindible en estas iniciativas. Por lo tanto, esto no tiene por qué ser excepcional. Es verdad que hay ideas que necesitan unos apoyos iniciales, pero fijaros bien, de nuevo, en el caso de Alofisel, que la participación del sector privado en la idea no llega con la entrada de Takeda. Se ha producido previamente ya, es decir, que incluso la participación del sector privado puede obedecer o puede atender a distintas fases y puede actuar escalonadamente. España es un sitio completamente atractivo y lo único que necesita es que mucho de su potencial se ponga con vistas al público. Es decir, esto hay que poner en valor las ideas, hay que hacerlas conocidas y hay que permitir que quien esté dispuesto a invertir conozca las características de lo que se le está ofreciendo, conozca la seriedad de los
de las personas que están sirviendo ese proyecto y conozca cuáles pueden ser los resultados que se pueden obtener. Cuando eso se produce, pues es muy fácil, o vamos, muy fácil no, porque muy fácil no hay nada, pero es muy frecuente que pueda aparecer algún socio que le aporte el músculo económico que esto puede necesitar. Pero desde luego lo que es siempre imprescindible es la existencia de la idea y la de las personas que la pueden servir. Es verdad que en terapias celulares y en terapias avanzadas el umbral de entrada es accesible para un país como España. Por eso yo creo que las cifras que Guruch presentaba al principio explican el por qué España juega y el papel que juega y tiene una posición que es diferente a lo mejor a las posiciones que ocupan otras áreas. Aquí tenemos un papel destacado y probablemente por encima del que ocupamos en otros ámbitos. El precio de entrada aquí no es completamente prohibitivo para un país como el nuestro. Lo que sí necesita es una cosa, necesita constancia en todas las fases, incluso en la última. Es decir, si alguien considera que TGenix se integra en Takeda de una manera sencilla y que ese es un proceso que ya no tiene ninguna problemática y que una vez que se tiene de socio a una compañía multinacional con músculo financiero y está todo resuelto, pues es porque no conoce cuál es el enorme esfuerzo el equipo que está sirviendo a TGen y que se está haciendo día a día para acoplar esa fase las características de una multinacional. Por lo tanto, sobre todo, grandes cerebros de grandes ideas. Sí, totalmente de acuerdo, pero una lectura que puede hacerse es que quizá esa colaboración público-privada debería de empezar incluso en fases mucho más precoces. Todos vemos muy clara esa necesidad de las últimas fases, pues cuando hay que plantearse ya un ensayo clínico en fase 2 o fase 3, que requiere mucha inversión, participación de muchos hospitales, etcétera. Pero también al principio puede estar muy bien, porque puede ayudar un poco a conformar esa idea y a que esa idea ya vaya a resultar en algún producto, en algún servicio que tenga pues prácticamente el camino marcado para la llegada al mercado. Por eso me parece que es importante. Sí, Mariano, ¿querías comentar algo? A ver, sí, yo en ese sentido para mí sería maravilloso tú lo que acabas de decir, ¿no? Sería muy espectacular. Pero también entiendo que si nos ponemos a plantear el PAC científico español a nivel académico es excesivamente, yo desde el punto de vista creo que somos bastante buenos, bastante creativos. Entonces es difícil, yo entiendo que es difícil apoyar desde un inicio todas aquellas ideas, porque todos conocemos que hay un porcentaje importante que se quedan en el camino porque no por falta, sino porque una hipótesis puede ser cierta o puede tener un error. Entonces, yo soy, y es tirarme piedras posiblemente contra mí, ya que trabajo prácticamente en el sector público 100%, pero yo sí soy muy partidario de que cuando somos capaces de demostrar unas fases iniciales de que una idea es atractiva o tiene un enorme potencial, yo os invitaría a una entrada importante de capital o de intereses o incluso de dirigir cómo podemos dirigir ese potencial que hemos generado. Es algo que nos falta. Si algo nos falta a instituciones académicas, o por lo menos en mi experiencia, es saber vendernos o saber buscar la forma de aumentar o sea, hacer atractivo nuestro trabajo, ¿no? Es algo que porque es lo que nos evalúan al final del año con unos objetivos que implican publicaciones, patentes, que al final nos marcamos dentro nos centramos en un marco que es difícil luego de poder de vendernos en ese sentido. Por eso yo creo que la idea de inicialmente de las múltiples ideas, porque en las reuniones que tenemos anualmente, por ejemplo, en la red Tercel, yo te podría decir que surgen no 10, sino 100 ideas que pueden ser muy atractivas y intentamos desarrollar que al final pasan a fases de ensayo, pues 4 o 5 de ellas, que vemos potencial, pero son muchas las iniciales. Entonces, creo que es algo que tenemos que tener cuidado en este sentido. Nada más será. Gracias. De acuerdo. Eso, vamos, perdona, profesor. No. Mariano y Juan José, lo que... No, por mostrar de nuevo mi acuerdo con
con lo de Mariano. Claro, además en este campo de lo que estamos hablando, todas aquellas terapias que derivan de este conocimiento genético, pues la situación, por ejemplo, es cuando tú hacías un resumen de los proyectos en función de fase 1, fase 2 y fase 3, es verdad que hacías referencia a que la mayor parte de ellos estaban en el campo de la oncología. Lo que pasa es que estamos en un área, en un tipo de tecnologías. Fijaros que la primera vacuna que va a dar respuesta al COVID-19 deriva de una tecnología que se había diseñado inicialmente para resolver problemas oncológicos. Es decir, estamos en áreas en las cuales hay una enorme permeabilidad. Eso también a veces hace que se produzca, como antes mencionaba Mariano, demasiadas ideas, no demasiadas, nunca son demasiadas, hay muchas ideas, muchas hipótesis. Entonces, hay un filtro, evidentemente, entre todas esas hipótesis y aquellas por las cuales, digamos, que se produce una apuesta financiera, por decirlo de una manera cruda. Y lo que hay es que buscar la manera en la que atravesamos ese filtro de una manera más eficiente. Hay países en los que hay una gran tradición en estas áreas y quizás lo tienen más fácil. Bueno, pues nosotros iremos poco a poco. Seguro que cada uno de nuestros proyectos que salen adelante, que han sido exitosos, pues tienen un efecto tracción sobre lo siguiente. Y esto yo creo, en mi opinión, si estoy equivocado, estoy muy equivocado, pero es decir, cada proyecto hará más fácil el siguiente y el siguiente hará más fácil el siguiente y esto finalmente yo creo que provocará un movimiento muy consolidado. Sí, es crear una cultura, en el fondo. Y en este sentido es importante, porque estamos hablando del entorno y de la influencia que tiene el entorno en el que uno se mueve, la legislación, las oportunidades que hay para trabajar. Y ya, siguiendo contigo, Juan José, ¿cuál es tu opinión sobre el entorno de trabajo, que uno de cuyos hitos ha sido pues este Plan Nacional de Abordaje de las Terapias Avanzadas? ¿Qué te parece el entorno? Yo creo que estamos hablando un poquito de ello. Si quieres incidir alguna cosa más. Yo creo que el entorno está mejorando, sinceramente. Esta es mi percepción, ¿no? Porque quizás en estos tiempos uno tiene la necesidad de ser medianamente optimista, pero, por ejemplo, el plan de terapias avanzadas del Ministerio, al cual es probable que podemos encontrar muchísimas fallos y aspectos mejorables, pero bueno, ha comparado muy bien con la situación a nivel europeo, ha comparado muy bien, incluso ha permitido la utilización en fases tempranas de determinadas tecnologías que ya habían sido registradas y que en España han empezado a utilizarse antes que en otros países. La tendencia a una posición negativa y en este caso, pues yo creo que comparamos extraordinariamente bien con lo que ha ocurrido en otros países. ¿Eso puede mejorar? Por supuesto. Que de los temas de acceso al mercado de algunas de estas terapias puede facilitar, sin duda. Pero que en este área comparamos de una manera bastante positiva con lo que está pasando en nuestro entorno, yo creo que es indudable. El tema de la financiación de la investigación, bueno, pues casi se ha convertido en un clásico en nuestro país. Pero a mí me gustan estos aspectos. Decir algo que a lo mejor no siempre es muy popular, pero del cual estoy convencido. Sin duda que se puede mejorar la financiación. Sin duda que se puede mejorar las vías para conseguir lo más tempranamente posible una buena colaboración entre las ideas científicas y van a convertirlas en ideas para el mercado. Antes que todo esto, hay una cosa que es imprescindible y que ese es un desafío más bien social. Y es el que la vocación científica auténtica sea algo común, que esté bien visto, que sea una sociedad en la cual dedicarse a esto esté, digamos, premiado desde un punto de vista intelectual. Que las chicas y los chicos se dedican carreras científicas que nos lleven a estas vías. Que los
científicos tengan desde el principio la vocación de transformar sus ideas en ideas empresariales. Esto es lo que yo creo que es más importante. Yo creo que estamos avanzando, podemos avanzar más, pero por poner en ocasiones, porque ya lo hacemos mucho, etcétera, etcétera, pero también hacer un reto, como si fuéramos tipo social. Muy bien. No sé si hay algún comentario, si no paso a una cuestión que tengo para Mariano, que es ¿qué visión se tiene de la regulación actual desde el ámbito hospitalario? ¿Cómo se ve desde los hospitales? Yo creo que este es un aspecto muy, muy, muy importante, ya que hay que buscar el equilibrio de lo que sería entre la prioridad que es la seguridad de los pacientes y los facultativos a la hora de aplicar o investigar en terapias avanzadas y frente a la posibilidad de permitir desarrollar esas ideas. Desde mi punto de vista, la legislación actual cuenta o ha alcanzado con éxito dicho equilibrio, y ya que es obvio que respetando los estándares de calidad de las buenas prácticas clínicas y de producción permite que en fases iniciales algo más laxos para los hospitales. Es verdad que no creo que esto deba ser, o sea, no se me entienda mal, esta laxitud que permite generar unas semillas y transferir ideas, no elimina en ningún momento la seguridad para los pacientes, que creo que es estudios académicas, cuando quieren desarrollar fases tempranas de la obtención de un fármaco, pues los estándares, aunque son estos estándares algo más bajos, disminuyen, pero sí es cierto que mantienen un estándar importante que nos asegura que tanto el fármaco como el paciente van a tener una altísima seguridad. De hecho, aunque está la cláusula, como dije antes, de exención hospitalaria, que hemos comentado en algún momento, y el ejemplo solamente hay un fármaco ahora mismo aprobado por la Agencia Española del Medicamento, y me consta que ha habido numerosos centros públicos que han hecho solicitudes. De hecho, nosotros hemos hecho una solicitud que no ha sido de momento aprobada, ¿no? También quería resaltar, pues bueno, en este último año, desde que la Agencia Española del Medicamento ha permitido usar este término, que yo creo que es incorrecto lo que voy a decir ahora, ha endurecido un poquito las autorizaciones de los ensayos clínicos académicos en fases iniciales, y así como el otro mecanismo que tenemos de alcanzar el uso de los pacientes, que es mediante los usos compasivos. Que, bueno, esto está limitando un poco la generación de nuestros resultados y que algunos tratamientos puedan ser atractivos para la industria. Pero vuelvo a decir, creo que el Estado español, y con las instituciones que tiene, es cierto que está llegando a alcanzar este equilibrio, privando, creo que es como debe ser, la seguridad de los pacientes, así como el facultativo que va a imponerlo. Y aunque se está endureciendo, por decirlo de alguna manera, que quizás sea incorrecto este término, la concesión de ensayos o de usos compasivos, pero creo que es la única forma que tenemos de demostrar que aquellos aspectos que hacemos, o aquellas investigaciones o ideas que tenemos en los hospitales, que hemos demostrado a lo largo de una trayectoria en preclínica, y pues que cuando queremos hacer esas primeras fases, como yo digo, para hacernos atractivos a la inversión importante empresarial, pues bueno, nos está costando cada vez más el poder realizarlo. No sé, es una opinión, ¿no? En este sentido, hace un tiempo hubo varios reports de asociaciones europeas, etcétera, diciendo que faltaba o que se echaba de menos un poco una armonización entre todos los países que tuviese en cuenta todos estos aspectos regulatorios, porque es un poco una manera de intentar aumentar el valor que puedan tener todas esas investigaciones académicas que se hacen en pequeños grupos de pacientes, en el sentido de todos los aspectos de regulación, de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Para que luego sea también más fácil su traslación ya al mercado. ¿Este tema cómo está? ¿Está ya resuelto? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que debe ser así? No sé si tú o Iñaki, cualquiera de los dos. Esta armonización. Yo creo que no está resuelta la armonización. Quizás esto que acabo de comentar de una mayor exigencia, por decirlo de alguna manera, que no es la palabra exacta, por parte de la Agencia Española del Medicamento, provenga de este intento de armonización. Pero entiendo que hay unos estándares que hay que solicitar, tanto a nivel industria como a nivel académico, es obvio, y eso es fundamental.
y son estándares sobre todo en la seguridad del producto. Eso creo que es algo obvio. Pero igual que hace unos años has visto en tu gráfica inicial lo has mostrado muy, muy claramente, que España era líder porque teníamos muchísimos ensayos de fase 1, incluso fase 2, financiados sobre todo por el Instituto de Salud Carlos III y por el Ministerio de Sanidad. Esto ha bajado por dos razones. Primero, porque hubo un lapso de años que dejó de existir esa convocatoria de ensayos clínicos no comerciales. Y segundo, porque a nivel legislativo, o sea, los estándares que están marcando son mucho más elevados, o más elevados de a lo que estábamos acostumbrados a las instituciones académicas. Y digo, yo desde el año 2001, que no existía la transposición de legislativa de terapias avanzadas a España como tal, decidimos seguir el camino del ensayo clínico. Yo creo que eso fue nuestro éxito principal en la PAD, fue que desde el año 2001, sin legislación, copiando otros sistemas, decidimos ir por ese camino. Bien, tuvimos esa fortuna, nos fue bien, y bueno, en nuestro caso, uno de los ensayos ha ido muy bien, pero la agencia nos pedía muchísimas pruebas, también es verdad, por reconocimiento mutuo, porque era algo muy nuevo, pero ahora llevamos 2-3 años que las exigencias regulatorias, y puede ser por esa organización, están imponiendo un estándar mucho más elevado. No sé, es mi opinión. Sí. Por lo que yo estoy apreciando. Sí. Iñaki, ¿quieres añadir algo o cómo lo veis vosotros en la IATA? Lo vemos un poco parecido como comenta Mariano. También en nuestro caso hemos ido a autorización de varios productos por excepción hospitalaria a la Agencia Española del Medicamento, y yo creo que es evidente que la agencia pues va elevando los estándares y es normal. En un contexto europeo, yo creo que el hecho de que haya habido distintos tipos de exención hospitalaria no es malo. O sea, en mi opinión, yo creo que se están haciendo distintas pruebas del modelo de exención hospitalaria a nivel nacional. Cada país está haciéndolo efectivo de su manera particular y también adaptado a su propio sistema sanitario, y en principio no es malo. Pero yo creo que sí que terminaremos en una armonización muchísimo mayor de la que tenemos ahora. También yo creo que la dinámica que estamos cogiendo, y era un tema que hablabais antes, el tema de cómo se va generando cultura, cómo se va cogiendo experiencia, el éxito que tuvieron en la PAD de coger y apostar por el ensayo clínico desde un inicio, yo creo que también nos está llevando a un modelo en el que los grupos académicos están percibiendo también de una manera bastante clara cuáles son las realidades y las necesidades del ámbito privado para hacer traslación de esas investigaciones. Y yo creo que es muy importante asumir otra cosa, que es que la investigación básica tiene un desarrollo, tiene unos objetivos y tiene unos outcomes, y la explotación y el que llega al paciente muchas veces no está tan bien imbricado con esos objetivos. Y en este sentido, yo creo que el hecho de que ya no existan exclusivamente, y veamos cada vez de manera más abundante que ya no se pasa únicamente por los proyectos de investigación pura, sino que vemos también proyectos de desarrollo tecnológico, proyectos de innovación tecnológica. Esto favorece que todo el ecosistema realmente vaya en una misma línea, se vaya armonizando y lleguemos a una traslación efectiva. Sí, yo sé, si me permites, Lucho, añadiendo al aire de las palabras de Iñaki, porque hay una cosa que los investigadores tienen que tener claro, y es que la participación de socios financieros no tiene por qué ser exclusivamente una en el desarrollo del producto, ni hay por qué estar pensando que ya desde la idea inicial uno tiene que encontrar al socio que está interesado en llevar ese producto a sus fábricas para llevarlo al mercado. Ese socio a lo mejor es el último, y ese socio tiene un determinado modelo de negocio, pero caben otros socios por el camino que tengan otros modelos de negocio, que no estén pensando en llevar el producto absolutamente hasta la fase final, y por lo tanto es posible a lo mejor que se sientan más atraídos en unas fases en las cuales el socio final todavía le queda demasiado lejos y no está interesado. También tenemos que aprender esa itineración
de los potenciales socios financieros, porque eso puede facilitar en muchas ocasiones el conseguir ese tipo de colaboración. Y esto también yo creo que entre todos pues lo iremos aprendiendo con el paso del tiempo. Quería decir solamente una palabra. Estoy básicamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho con el tema de la exención hospitalaria. Yo creo que tenemos que ser un poco pacientes con la agencia del medicamento. Las agencias son órganos a los cuales se les tienen un mandato muy claro, que es el de cuidar por la seguridad y de los productos y la demostración de su eficacia. Entonces, necesitamos darles el tiempo necesario para que se adapten a realidades que antes no habían visto. Nunca como ahora había las solicitudes de exención hospitalaria que hay ahora. Luego, cualquiera que tiene como objetivo, si tú estás cuidando la seguridad de los que pasan por una puerta y de repente notas que se te forma una cola muy grande, la reacción es poner mucho cuidado y poner muchísima atención cómo es que llega tanta gente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Estamos un poco en esa situación. Yo no estoy completamente seguro, no estoy seguro en el sentido de realmente no estoy seguro de que acabemos en una armonización europea, tampoco estoy seguro de que eso sea exactamente lo que más nos favorece. Tenemos una buena agencia de medicamentos, yo creo que puede manejar esto de una manera muy razonable. Necesitamos darle un poco de tiempo, que precisamente el COVID tampoco ha colaborado mucho a esto. Muy bien. Sí, una última palabra. Realmente yo quiero primar la labor de la Agencia del Medicamento española. Creo que es, a nivel terapias avanzadas, creo que es de las mejores que hay en Europa a nivel mundial. Es cierto que esto es un mundo que ha parido en 15, 20 años. Estamos todos aprendiendo cada día más. Y la labor de la Agencia de Medicamento, y yo hablo por mi experiencia personal, colaborando con nosotros y ayudándonos a superar y meternos en este nuevo número, en este mundo nuevo que para nosotros que es el mundo de una legislación de ensayo clínico. Los investigadores, no olvidemos, yo estoy acostumbrado a estar con mi pipeta, mi campana de cultivito y jugar ahí, entre comillas, lo de jugar, ¿no? Esta adaptación, para mí, si no hubiera sido posible sino con la ayuda del personal de la agencia. O sea, yo tengo periódicamente reuniones con el personal de la agencia y les hago múltiples consultas, cada vez menos afortunadamente para ellos y para mí porque me van contestando a mis dudas. Entonces, sí quiero resaltar, o sea, realmente tenemos una agencia que yo creo es de las mejores, o por no decir la mejor que existe ahora mismo en Europa, ¿eh? Entonces, creo que su labor es premiable, vamos. Sí, sí, además estamos en un mundo que estás en el filo de la navaja, haciendo cosas por primera vez, etcétera, que claro, obviamente no vas a hacer regulaciones preventivas de lo que va a ocurrir, sino que vas un poco adaptándote a los tiempos. Pero sí que es verdad que cada vez en reuniones de este tipo se oye menos aquella frase de hace unos años de que es que las agencias van siempre por detrás de lo que tal. Bueno, ahora cada vez vamos más a la par. Y yo creo que esto es una muy, muy, muy buena noticia. Es una buena noticia. Efectivamente. Sí, y la labor de la agencia pues es obvia, vamos, es obvia. Muy bien, pasamos al tema de resultados. Igual parte ya lo hemos tocado, ya lo hemos avanzado, pero bueno, Iñaki pues, llevan ya 10 años colaborando con empresas con bastante casos de éxito. No sé, cuéntanos un poco algún caso de estos, cómo lo veis. Vuestra opinión es muy interesante. Bueno, a ver, a este nivel yo creo que una de las cosas buenas que hemos tenido como Red Andaluza de Terapias Avanzadas dentro de un ámbito que es un sistema sanitario y es bastante grande, es colaborar desde un inicio con el sector privado. Y de hecho, yo creo que una de las formas de darle valor a estas investigaciones iniciales que se dan en el ámbito académico es mimetizar algunas de las actividades que se realizan en el ámbito privado. Mimetizar a una escala, evidentemente, totalmente inferior, pero que por lo menos te ponga una dinámica, que en nuestro caso, pues yo creo que fue implicarnos más en el ámbito regulatorio, en el ámbito de producción, en el ámbito, como comentaba, de trabajar día a día y codo con la agencia española, que comentaba Mariano. Y bueno, en esta dinámica, en los últimos 3 años hemos conseguido más de 7 millones de euros en colaboración público-privada en distintos proyectos europeos. Hemos conseguido 5 retos colaboración
con distintas empresas biotecnológicas españolas que cubren también distintos aspectos y distintas fases del desarrollo tecnológico de los medicamentos de terapias avanzadas. Y yo creo que es algo muy interesante el incidir en esta idea de colaborar en lo posible desde un inicio y también ser muy permeables, o sea, no solo ser muy bidireccionales, no solo intentar colocar, dicho de esta forma, tecnologías que se desarrollan dentro del ámbito académico y hospitalario, sino yo creo que también tenemos que ser muy permeables a intentar colaborar con las distintas empresas biotecnológicas en el sentido de desarrollar sus propios productos, es decir, a ayudarles en ese camino, igual que ayudan otras instituciones, que igual que ayuda la Agencia Española del Medicamento u otras. En este sentido de bidireccionalidad, a mí me gustaría destacar dos colaboraciones que hemos hecho con dos empresas extranjeras. Una ha sido una tecnología patente que se ha desarrollado dentro del ámbito académico y hospitalario andaluz. Hemos hecho la licencia a una empresa inglesa que se llama Resgénero y bueno, hemos puesto a punto la parte de producción, de manufacturing a nivel andaluz. Hemos montado el ensayo clínico fase 3 y colaboramos en el reclutamiento y en el seguimiento del ensayo. Y yo creo que en esta dinámica estamos viendo cómo un producto, una idea que tiene un germen en un laboratorio muy concreto se va desarrollando, se va magnificando y va creciendo dentro del propio sistema sanitario. Y esto yo creo que es importante y tiene sentido porque luego todas las rutinas y todas las dinámicas que se harán en el ámbito hospitalario a la hora de hacer el tratamiento ya están establecidas desde un principio. Es decir, si eres capaz de establecer modelos desde un inicio, yo creo que es fundamental. Y el otro ejemplo que me gustaría poner es una colaboración que estamos llevando con una empresa sueca que es a nivel de producción de venas artificiales, que la semana pasada nos autorizaron la realización del ensayo clínico. En ese mismo sentido, vemos un producto que puede ser interesante para el sistema sanitario, que se habla con los investigadores principales a nivel del sistema, se analiza el interés del desarrollo de este producto, se presentan proyectos europeos con la empresa, en este caso es Verigraph. Se monta el sistema de producción dentro del ámbito andaluz y un poco generamos una dinámica de apoyar a una empresa que es sueca en ese recorrido de poder autorizar, poder profundizar en su producto. En este sentido, además, la ventaja es que la propia empresa sueca se ha dado cuenta de las bondades del sistema sanitario español, de las bondades de la agencia española, de su expertise a este nivel de terapias avanzadas, de cómo está el ecosistema y directamente ha montado otra empresa de ámbito español para poder redirigir todas sus actividades de investigación y desarrollo en el ámbito español y del sur de Europa a esa empresa. Es decir, que yo creo que el mensaje fundamental que me gustaría transmitir a este nivel es un poco el buscar esa bidireccionalidad en las colaboraciones, no ceñirse exclusivamente a intentar, evidentemente, apostar por los productos propios, por los desarrollos propios, pero también ser un poco permeables a ideas que vienen de fuera y que al final puedes acabar haciendo tuyas, puedes implicarlas y puedes desarrollarlas de un modo que beneficie a todos. Muy bien. No sé, ¿algún comentario a esto queréis hacer o pasamos a la siguiente cuestión que tengo prevista para Mariano? Que era preguntarle a Mariano qué podemos hacer
muchas cosas ya las hemos dicho, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para que los pacientes puedan beneficiarse de toda la investigación en terapias avanzadas que se hace en nuestro país? A ver, yo creo que se están dando pasos importantes, tanto por la industria biofarmacéutica como por las instituciones públicas. Y creo que hay 3 premisas que son importantes para que los pacientes puedan alcanzar o tengan más acceso, aparte de una buena difusión, y sobre todo vigilar las falsas alegrías que generan algunas instituciones o empresas o incluso compañeros, ¿no? Tenemos que ser muy serios a la hora de comunicar los resultados y no dar falsas esperanzas en algunas terapias que no han demostrado en ningún momento una seguridad absoluta. Creo que tenemos que, esta ventaja para que llegue a los pacientes, yo tengo 3 puntos o 3 premisas que creo que son fundamentales. Por un lado, el enorme potencial científico que he dicho antes que tenía España en terapias avanzadas. Se ha demostrado desde hace mucho tiempo y estamos entre las más importantes a nivel mundial. Como has expuesto en tu presentación inicial, pues ocupamos a nivel de ensayos clínicos y a nivel de investigación un número importante. A nivel de publicaciones e investigaciones somos el 5º país del mundo y a nivel de ensayos clínicos en Europa somos los primeros, ¿no? Por otro lado, creo que hay una apuesta importante por las agencias o por el Estado español, y lleva años haciéndolo, con una enorme sensibilidad de las ideas que se desarrollan en este ámbito. De hecho, las últimas convocatorias de ensayos clínicos no comerciales prácticamente se han basado en terapias avanzadas. Y esto está apoyado encima por una sensibilidad importante de la Agencia Española de Medicamento para siempre autorizar estas fases, te vuelvo a decir, con unos estándares, no voy a decir más bajos, pero sí más permisivos y un control importante. Y luego, por otro lado, las industrias, sobre todo la generación de pequeñas industrias del sector que apoyan estos resultados, que apoyan estos estudios. Y como han comentado hace un ratito Juan José, que creo que es muy acertado, no tenemos que ir a grandes empresas en momentos iniciales. A unas empresas, hay lo que llamo empresa puente, puedo estar equivocado en el término, pero yo lo llamo así, que son pequeñas empresas que son capaces de alcanzar una mayor fase de desarrollo e incluso encaminarnos en la idea de que pueda ser atractivo a nivel mercado o que llegue mejor a los pacientes, ¿no? Entonces, todo esto creo que está muy bien. Son las 3 premisas que yo he puesto que creo que nos van a permitir. Y aunque estamos lejos de un desarrollo óptimo, porque todavía quedan cosas por mejorar, creo que hay varias cosas que podríamos mejorar. Por ejemplo, para mantener nuestra hegemonía, yo creo que debería haber primero un acercamiento importante entre las instituciones académicas y las pequeñas empresas o medianas empresas del sector. Creo que hace falta foros pues como retos como organizaciones como Asebio que nos puedan poner en contacto y realmente nosotros podamos exportar o demostrar lo que estamos haciendo e inclusive a la inversa, como ha dicho hace un momento Roque o Iñaki, la inversa es que la empresa nos diga cuál es el interés que quiere desarrollar de su. O sea, esa bidireccionalidad es muy factible, pero para que exista debe haber unas reuniones continuas y creo que es algo muy, muy importante. Y luego, por último, creo que es que con estas colaboraciones podríamos desarrollar muchas más investigaciones que sean más claras a los objetivos finales que queremos alcanzar, que son a los pacientes en hospitales. Como he dicho antes, a mí no me sirve de nada hacer un tratamiento en un solo hospital. Creo que sí va a beneficiar muy poca gente. Creo que o jugamos todos juntos o esto son pequeñas islas que al final no van a hacer muchas cosas. Y nada más creo que eso es explotar el potencial que tenemos en España desde las academias. Creo que es fundamental para poder llegar. Muy bien, Mariano. Muchas gracias. Juanjo, para terminar, ¿cuál es tu opinión al respecto y, sobre todo, dónde podemos trabajar juntos para acelerar todos estos procesos? Bueno, yo creo, de nuevo, estando de acuerdo con lo que ha dicho Mariano, yo creo que aquí hay una necesidad de comunicación entre las distintas partes que están implicadas en esto. Y efectivamente, yo creo que Asebio ahí puede jugar y además tiene una vocación. Asebio entiende esto, ¿me entienden? No siempre en todos los sitios se entiende. Asebio entiende la colaboración público-privada, entiende la colaboración entre el mundo científico y el mundo económico,
y por lo tanto aquí hay que barajar muchas veces las cartas porque de ahí es de donde va a salir la buena mano. Entonces, el contacto entre los investigadores, estas empresas puente que llama Mariano o empresas que pueden dar el primer impulso económico a esas ideas y después entender el know-how que nos pide la agencia. Pero nunca tratar o sea, no lo estamos haciendo, ni nadie lo plantea, y mucho menos en esta mesa, ¿no? Pero siempre, de acuerdo con esto, los estándares de seguridad son innegociables. Estos están ahí, esa es la única fase de la cadena a la cual no se le puede pedir ningún esfuerzo. Por tú formulabas, Gurucho, la pregunta en el sentido ¿cómo podemos hacer para que los pacientes se beneficien? Podemos hacer muchos esfuerzos. El único esfuerzo que no podemos hacer es el de negociar con nuestros estándares. Yo soy un entusiasta absoluto de Europa, lo reconozco, no soy objetivo, pero cómo está manejando Europa el tema de la vacuna del COVID me parece fantástico desde muchos puntos de vista, la compra colectiva, la distribución a la vez, pero sobre todo no haberse dejado arrastrar, decir, tengo unos estándares para aprobar un producto. Y me da lo mismo lo que haga Estados Unidos y me da lo mismo lo que haga UK. Tengo tanto prestigio y tanta seguridad en lo que estoy haciendo que en un momento como este soy capaz de tomarme 2 semanas más o 3 semanas más. Esta es una inversión de futuro muy grande. Y eso tiene que estar como está. Y lo demás, pues tenemos que aprender todos cada vez mejor nuestro trabajo para conseguir que las ideas que han de ser buenas desde el principio encuentren un apoyo que ha de ser inteligente desde el principio para que finalmente encuentren el apoyo final que ha de ser inteligente para llevar al mercado. Y eso es una cosa que es insustituible. Quiero cerrar con esto. Las ideas y las personas que las sirven, eso es completamente imprescindible. Y lo demás yo creo que lo podemos ir aprendiendo entre todos. Muy bien, Juanjo. Muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, me gustaría recordar que el documento de posicionamiento de Asebio respecto a las terapias, a la colaboración público-privada en terapias avanzadas y demás, está ya colgado en la web de Asebio, el que quiera puede acceder a él. Y sí que me gustaría terminar primero agradeciéndoos a todos vosotros vuestra participación. Yo creo que ha sido muy, muy, muy enriquecedora. Y terminar con una reflexión, que es que igual probablemente entre todos vamos a conseguir que todo el proceso sea mejor, que todo mejore. Esto va a redundar en beneficio de nuestros pacientes. Y coincido con Juan con una cosa, donde no podemos negociar nada es en los estándares de seguridad, porque también es verdad, y lo digo por experiencia propia del mundo del que vengo, del mundo de la neurología, del Parkinson, a veces un mal resultado por una mala praxis o por lo que sea, supone un retraso enorme en áreas de grandísimo interés y grandísimo desarrollo. Por eso tenemos que ser cautos, tenemos que colaborar y creo que la colaboración público-privada va a redundar precisamente en todas estas cosas. Muchísimas gracias a todos otra vez, gracias a Asebio por organizar esta reunión, gracias al soporte técnico magnífico que hemos tenido y nada, citarles en el próximo evento que será aproximadamente en 1 hora. Muchísimas gracias.